Mi nombre es Agustín Bolívar García Hernández, originario, nativo de esta localidad, Colonia Morelos, Congregación Vázquez Vela, del municipio de Tezonapa, Veracruz. De aquí, del rancho de la sierra, se bajaba con las bestias mulares, el café pergamino, ya procesado aquí, y pues se recibía en presidio y de ahí se transbordaban y por ferrocarril se trasladaba a la ciudad de Córdoba, Veracruz. En aquel entonces el municipio era Zongolica. Se logró constituir el municipio de Tezonapa en 1960. Su ubicación es estratégica, muy hermoso el lugar, es un municipio con muchísimos recursos naturales. En lo que es el café, siguió desarrollándose en ese sentido hasta que se convirtió Tezonapa, en la parte de las altas montañas, una región importante dentro de la cafeticultura digamos, del estado. La realidad es que en México las primeras plantas de café llegaron en 1796, aquí en el municipio de Amatlán, por ahí en la hacienda de Guadalupe. Desde entonces empezó a descubrirse la vocación de las tierras para lo que es el cultivo del café. Es algo que a nosotros nos enorgullece presentar porque, aparte de ser un proyecto de vida, no ha sido fácil incursionar en esto, aprender. Esto es cambiante, la actividad nos exige mucha entrega, perseverancia, paciencia, tolerancia ante embates de bajos precios y en fin, pero eso nos ha obligado a que seamos más creativos en la búsqueda de las mejoras que en un momento dado debe de tener el campo y más que nada la rentabilidad y la sostenibilidad que debe de existir en la cadena productiva para que todos podamos ganar. Uno de los perfiles muy especiales que tiene la actividad cafetalera Tezonapa es justamente el que cuenta con dos escenarios distintos para estos dos tipos de producto de café. La parte baja se puede cultivar el café robusta sin ningún problema y en las altas montañas, que hoy colindante con el municipio de Zongolica, que también tenemos alturas hasta de 1400 metros. Las características del suelo, el clima, que estamos hablando ya del bosque de niebla, se producen excelentes cafés. Hemos comprobado que las mejores variedades hoy las tenemos, son variedades puras. Trabajamos Ana Café 14, trabajamos Archimores y estamos reactivando las fincas que hoy solamente su tiempo de vida útil es de 12 hasta 14 años, fincas bien atendidas y de ahí hay que cambiar nuevamente. Son eslabones muy definidos entre lo que es cultivo, la producción, el proceso del beneficiado húmedo, el proceso del beneficiado seco, la torrefacción y por último los puntos de venta o servicios directos al consumidor. El café es una de las industrias más importantes del mundo, ¿sí? El consumo de 3,000 millones de tazas diarias no es cualquier cosa. Son 160 millones de sacos los que se consumen en el mundo y son 26 países productores los que participan en esta gran industria. Entonces hay mucha derrama económica al final de esto. No es nada fácil cultivar café. Tenemos que luchar contra un cambio climático, que tenemos que estar finalmente adaptándonos a las nuevas formas de cultivo, las nuevas tecnologías, las innovaciones tecnológicas y demás en el campo, nuevas variedades contra enfermedades que nos han atacado. Hoy el origen tiene mucho valor en el mercado. Estamos haciendo que los clientes vengan al lugar y eso promueve nuestro municipio, cuidando el medio ambiente, siendo amigable con las buenas prácticas agrícolas y también cuidando la fauna, cuidando la flora. Hay muchas cosas que hay que hacer dentro de la actividad cafetalera que son ecosistemas que conservan. Pero en la parte cultural, que esto engloba muchas cosas interesantes, es justamente el presentar los beneficios desde el conocimiento de los orígenes, el camino del proceso, que esto se llama trazabilidad, desde el origen hasta lo que es el destino del consumidor final, ya sea en café verde o ya sea en producto terminado. El cliente pide hoy una historia. El cliente más bien la exige. Oye, este café está muy bueno, está muy rico, ¿de dónde es? Los que estamos aquí, los que estamos asentados en nuestro municipio, creo que debemos de generar condiciones para que nuestros hijos, las nuevas generaciones, el relevo generacional regrese
regrese a aportar, pero que nosotros podamos decirles, mira, quédate aquí porque esto es negocio, quédate aquí porque esto, aparte de bonito, es romántico, y aparte de romántico lo podemos compartir, y aparte de eso tiene un gran valor, y genera desarrollo social, y genera desarrollo mental, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que salir adelante donde estamos, quienes somos y con lo que tenemos. Justamente esto es consecuencia de la defensa de los orígenes. Yo recuerdo cuando era niño que todavía me tocó trasladar el café en mulas hacia Presidio, en medio de recuas muy grandes de bestias mulares, en donde se vivía también bien, con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, pero en esa vivencia que tuvimos desde la infancia, pues es algo que se te queda grabado en el subconsciente, ¿no? En donde le agregas ese gran cariño, ¿no? El olor a tierra mojada cuando nos llueve, la lluvia sobre las láminas de zinc, que todo eso te evoca una nostalgia de recordar tu infancia, ¿no? Cuando no teníamos luz eléctrica y nos alumbrábamos con quinqueses, en fin, toda una historia que nosotros vivimos aquí, los primeros años de la escuela, los primeros pasos que dimos, el conocer los olores del café, los aromas del café que te inspiran cuando se despulpa, cuando la miel, cuando se lava, cuando se seca, cuando ya queda listo, cuando se tuesta, cuando se va a tomar. Este tipo de cosas a mí me inspiran. Les vuelvo a repetir, es un proyecto de vida, es algo que a mí me convenció, a mí la tierra me llama, me invitó a regresar. Visítennos, es importante, nuestra empresa está abierta para poderlos recibir.